Hace apenas algunos días, el Papa Francisco dejó este mundo. Hoy, su hermana, María Elena Bergoglio, de 77 años, ha decidido romper el silencio que guardó durante tantos años, lejos de los reflectores. Finalmente ha llegado el momento. María Elena está lista para compartir aquello que su hermano le confió en sus últimos instantes, un secreto que solo ella escuchó, una verdad íntima que cambiará para siempre la forma en que entendemos la vida y el legado del Papa Francisco. Las palabras que Francisco dejó antes de partir no son solo un adiós, son una ventana a su alma, y ahora, por fin, María Elena las revela al mundo. En su memoria habitan los recuerdos de Jorge Mario Bergoglio, mucho antes de ser conocido como Francisco. Recuerdos de un hombre lleno de luchas internas, sacrificios invisibles y dudas profundas que nunca se mostraron públicamente. Los secretos que María Elena ha protegido todo este tiempo no buscan derribar su legado, sino mostrarlo, en su forma más humana, más real. Los medios están en vilo. La Iglesia aguanta la respiración. Todos atentos a las palabras que podrían cambiar la historia. ¿Qué revelaciones saldrán a la luz? ¿Qué verdades desconocidas sobre Francisco están a punto de ser contadas? Quédate hasta el final, porque aquí te revelaremos todo. Y no olvides suscribirte si estas palabras llegan a conmoverte. María Elena comenzó recordando su origen humilde, en el barrio de Flores, Buenos Aires. Allí, en 1936, nació Jorge Mario Bergoglio, hijo de inmigrantes italianos que escapaban del fascismo de Mussolini. La familia Bergoglio vivía con lo justo, pero nunca les faltó amor ni fe. Mario José Bergoglio, el padre, dejó su Italia natal en 1929 buscando un nuevo comienzo en tierras argentinas, como tantos otros que huían de la opresión europea. Entonces, ese hogar sencillo y lleno de valores, Jorge creció junto a sus hermanos, Óscar, Marta, María Elena y Alberto. Su padre trabajaba como contador en una empresa ferroviaria, y su madre, Regina, se dedicaba por completo a criar a los niños, transmitiéndoles principios de honestidad, trabajo y fe profunda. Desde pequeño, Jorge fue diferente. Era un niño, reservado, observador, pero cuando hablaba, todos le prestaban atención. Su hermana Marta recuerda cómo Jorge, siendo muy joven, ya actuaba como mediador en los conflictos familiares, un líder silencioso que prefería calmar antes que confrontar. La tragedia no tardó en tocar a los Bergoglio. Cuando Jorge tenía solo 15 años, su hermano menor, Alberto, falleció prematuramente, dejando un vacío inmenso en la familia. A partir de entonces, Jorge maduró a pasos agigantados, llevando siempre consigo una pequeña Biblia, que leía en silencio en el tranvía, o durante sus pausas en la escuela. Su fe no era exhibicionista, era íntima, profunda. Aunque fue un estudiante brillante en la escuela técnica donde estudió química, su sed de conocimiento iba más allá de lo académico. Al terminar sus estudios, trabajó en un laboratorio químico, un oficio que exigía precisión, paciencia y dedicación. Sin embargo, había algo en su interior que lo llamaba hacia un camino distinto. Hace apenas unos días, tras su muerte, se supo que a los 21 años Jorge vivió una experiencia que selló su destino. Una tarde cualquiera, caminando por Buenos Aires, decidió entrar en una iglesia. Ese acto sencillo cambió todo. Fue en ese momento cuando tomó la decisión radical de entrar al seminario, dando así el primer paso hacia su vida sacerdotal. Una elección que sorprendió a su familia y a sus amigos, pero que sería la raíz de su futuro como papa. A pesar del poder y la influencia que alcanzó, Jorge nunca olvidó su origen humilde. Aquella esencia de niño de barrio lo acompañó hasta el Vaticano, donde siempre mostró cercanía con los más pobres y marginados. Las revelaciones de María Elena no solo nos muestran al Papa Francisco como el líder espiritual que todos conocimos, sino también como un hombre común, lleno de emociones, sueños y pérdidas. Lo que acaba de contar, apenas 2 días después de su partida, hará que el mundo entero vea su historia bajo una luz diferente. Como muchos argentinos, Jorge era un apasionado del fútbol y su corazón siempre latió por San Lorenzo de Almagro. Después de la misa dominical, no era raro verlo disfrutar de los partidos, celebrando cada victoria como cualquier otro hincha de su barrio.
A veces, Jorge se daba el lujo de acompañar a sus amigos al estadio o, si no podía, encontraba la manera de seguir los partidos a través de la radio. Su amor por el fútbol era tan genuino como su fe, un reflejo de su profunda humanidad. Aunque algunos pudieran ver contraste entre su pasión futbolera y su vida religiosa, para Jorge no existía tal conflicto. La ciencia, la religión, el fútbol y la oración convivían en perfecta armonía dentro de él. Vivía en un mundo donde la materia y el espíritu no se oponían, sino que se complementaban. Marta, su hermana, lo recuerda con una sonrisa. Aunque Jorge siempre fue un hombre serio, también sabía disfrutar de los pequeños placeres, como compartir un mate en familia o analizar emocionado cada jugada de su querido San Lorenzo. Un día de primavera, mientras caminaba hacia la estación de tren, Jorge vivió lo que luego describiría como una experiencia transformadora. Algo dentro de él cambió, una certeza silenciosa que brotó de su interior. Siguiendo un impulso, desvió su camino habitual y entró en la iglesia de San José de Flores, un lugar que conocía de toda la vida, pero que esa mañana lo llamaba, de una forma distinta. Allí, frente al altar, decidió confesarse. Lo que experimentó durante esa confesión quedaría grabado en su memoria para siempre. Una claridad absoluta, como si una luz interior le mostrara sin dudas el camino que debía seguir. El sacerdote que lo atendió esa mañana jamás imaginó que frente a él estaba un joven que años más tarde sería conocido en el mundo entero como el Papa Francisco. María Elena recuerda perfectamente cuando Jorge regresó a casa aquel día. Había algo nuevo en su mirada. Una calma, una paz interior que no había estado allí antes. Durante las semanas siguientes, Jorge empezó a frecuentar más las iglesias, a sumergirse en lecturas teológicas y a buscar consejos espirituales en sacerdotes que admiraba. Su decisión no fue apresurada. Durante casi 5 años continuó, trabajando en el laboratorio químico mientras maduraba su vocación. Quería estar seguro de que su llamado no era un impulso momentáneo, sino un compromiso auténtico. Cuando finalmente reunió el valor para contarle a sus padres que había decidido ingresar al seminario, las reacciones fueron diversas. Su madre, Regina, siempre había intuido que su hijo tenía un destino especial y recibió la noticia con emoción y fe. Su padre, Mario, más práctico, expresó preocupación por el futuro profesional de Jorge, pero aún así respetó profundamente la elección de su hijo. Así, el 11 de marzo de 1958, Jorge Mario Bergoglio cruzó por primera vez las puertas del seminario de la Arquidiócesis de Buenos Aires. A los 21 años, dejaba atrás una carrera prometedora en el mundo de la ciencia para entregarse por completo a su vocación espiritual. A pesar de su nueva vida, Jorge jamás rompió el lazo con su familia. Todas las semanas les enviaba cartas llenas de reflexiones sinceras, dudas, descubrimientos y pequeños relatos cotidianos. Cuando tenía oportunidad, volvía a Buenos Aires para compartir con ellos largas sobremesas, mates y conversaciones que le devolvían el calor del hogar. Fue durante esos primeros años de formación que Jorge encontró su verdadero hogar espiritual en la compañía de Jesús. La espiritualidad ignaciana, enfocada en el discernimiento interior y el servicio a los demás, resonó profundamente en su alma. El 11 de marzo de 1958, Jorge ingresó oficialmente al noviciado de los jesuitas en Chile, comenzando así una etapa aún más exigente de crecimiento espiritual y personal. Con el paso del tiempo, sus hermanos notaron la transformación. El joven introspectivo y reservado se fue convirtiendo en un hombre capaz de conectar profundamente con las personas desde la empatía y la compasión. Sus cartas, conservadas con cariño por su familia, muestran una evolución espiritual constante. Mientras tanto, en su casa de la infancia, su habitación permanecía intacta, como si su familia siempre hubiese sabido que, de algún modo, Jorge siempre volvería. Su madre, Regina, conservaba con amor los objetos personales de Jorge, sus libros, algunas pertenencias e incluso su querida camiseta de San Lorenzo, que seguía colgada tras la puerta de su habitación como un silencioso recordatorio de sus raíces. Entre 1976 y 1983, Argentina vivió uno de los periodos más oscuros de su historia. El golpe militar que derrocó a Isabel Perón instauró un régimen de terror, desapariciones forzadas,
torturas y asesinatos se convirtieron en el pan de cada día. En medio de ese clima de miedo y represión, Jorge Bergoglio, que para entonces ya tenía 40 años y era el provincial de los jesuitas en Argentina, se enfrentó a decisiones que marcarían su vida para siempre, decisiones que muchos años después, incluso durante su papado, seguirían generando controversia. Cuando Jorge se convirtió en el Papa Francisco, algunas voces surgieron acusándolo de haber guardado silencio durante los crímenes de la dictadura. Algunos críticos incluso insinuaron una supuesta complicidad, señalando su falta de declaraciones públicas contra el régimen militar. Pero ahora, María Elena, a sus 77 años, ha decidido romper su prolongado silencio y ofrecer una versión desconocida para muchos. Según ella, Jorge no fue un espectador pasivo de aquellos horrores. Detrás de la discreción que siempre lo caracterizó, organizó en secreto una red de ayuda para proteger a perseguidos políticos, usando como escudo la infraestructura de 1910, la iglesia. La casa parroquial donde Jorge trabajaba se transformó en un refugio silencioso, un punto de paso donde los perseguidos encontraban respiro, documentos falsificados y rutas de escape hacia la libertad. Uno de los episodios más impactantes, aunque durante muchos años mantenido lejos del conocimiento público, fue la liberación de dos sacerdotes jesuitas, Orlando Llorio y Francisco Yalix, quienes habían sido secuestrados y torturados por las fuerzas militares. Durante 5 largos meses, Jorge movió todos los hilos posibles, utilizando sus contactos y su astucia, para lograr la liberación de sus hermanos de fe. Según revela María Elena, su hermano llegó incluso a arriesgar su propia seguridad personal, reuniéndose directamente con figuras del poder militar para interceder por sus compañeros. Siempre, desde las sombras, siempre protegiendo a quienes no tenían voz. Jorge llegó a arriesgar su vida negociando directamente con altos mandos militares para liberar a sus compañeros. Las amenazas telefónicas durante la noche, las miradas sospechosas cerca de su casa y los informes que confirmaban que su nombre aparecía en reuniones de la Junta Militar se convirtieron en su angustiante normalidad. Aquellos años fueron especialmente duros para él. La iglesia estaba dividida. Algunos sacerdotes colaboraban con el régimen, mientras que otros denunciaban las atrocidades cometidas, creando grietas internas que dificultaban cualquier acción unificada. María Elena recuerda que Jorge, cada vez más delgado, con profundas ojeras y una mirada tensa, apenas compartía detalles en los encuentros familiares. Sabía que cualquier palabra imprudente podría poner en riesgo no solo a su familia, sino también a las personas que luchaba por proteger en silencio. Su estrategia fue resistir en la sombra, actuar sin ruido, sin declaraciones grandilocuentes, guiado por la convicción de que, en tiempos de horror, lo más importante era salvar vidas y no satisfacer expectativas públicas. Esta postura, incomprendida por muchos, permitió que numerosas personas escaparan del terror cuando las denuncias abiertas hubieran resultado inútiles o incluso fatales. Cuando finalmente la dictadura cayó en 1983, la pesadilla terminó, para Argentina. Pero para Jorge, las cicatrices invisibles de esos años seguirían presentes, incluso cuando el mundo entero creyera ver en él solo al hombre de la sonrisa humilde. Décadas más tarde, el 13 de marzo de 2013, la historia volvió a tocar a la familia Bergoglio. Para María Elena, de 65 años, aquel día comenzó como cualquier otro en su pequeño apartamento en Buenos Aires. La televisión encendida transmitía en vivo las imágenes del cónclave en Roma, donde se elegía al sucesor de Benedicto XVI. Sabía que su hermano Jorge, ya cardenal, estaba allí, como había estado 8 años antes. Lo miraba con la tranquila certeza de que, como siempre, pronto regresaría al anonimato después de cumplir su deber. Pero entonces sucedió lo impensable. Cuando la fumata blanca apareció sobre la Capilla Sixtina, María Elena se acomodó frente al televisor sin sospechar el vuelco que estaba a punto de dar su vida. La voz del cardenal protodiácono rompió el silencio. Habemus papam, Jorge Mario Bergoglio. El mundo entero se detuvo. Para ella, en un instante, el hermano con quien había compartido juegos en las calles de Flores
Aquel niño tímido que ayudaba en casa y compartía el mate familiar se había convertido en el Papa Francisco, líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. En cuestión de minutos, su modesta vida se desbordó. El teléfono sonaba sin descanso, vecinos y periodistas se agolpaban frente a su puerta buscando una palabra, una reacción. El apellido Bergoglio, antes conocido solo por unos pocos, pasaba a formar parte de la historia universal. Los sentimientos de María Elena eran encontrados. Una profunda alegría por el reconocimiento a la vida de fe y servicio de su hermano, y una melancólica certeza de que ahora la distancia entre ambos sería aún más grande. 3 meses después, María Elena viajó por primera vez al Vaticano. El reencuentro fue un momento suspendido entre la solemnidad del protocolo y la intimidad fraternal. El hombre que la abrazó, vestido de blanco y reverenciado por millones, seguía teniendo en sus gestos, en su sonrisa y en su mirada, el mismo, Jorge de siempre. Durante esa visita, María Elena pudo ver que, más allá del papado y de la historia, su hermano no había dejado de ser el mismo hombre sencillo y profundo que siempre había conocido. El cambio que la vida papal había traído a Jorge era evidente. Aunque su habitación en la Casa Santa Marta era modesta comparada con los tradicionales aposentos papales, contrastaba radicalmente con la austeridad a la que siempre había estado acostumbrado. Las audiencias constantes, los compromisos diplomáticos y la atención mundial sobre cada una de sus palabras lo envolvían en una dinámica completamente nueva. Sin embargo, lo que más impactó a María Elena durante su visita no fue el entorno, sino comprobar que, a pesar de todo, la esencia de su hermano seguía intacta. Los valores familiares inculcados por sus padres, su preocupación genuina por los más vulnerables, su humildad e incluso su sutil sentido del humor permanecían inalterables. En las conversaciones privadas que compartieron, Jorge le habló con confianza tanto de las alegrías como de los desafíos de su nueva misión, creando, en medio del protocolo, un espacio de normalidad solo posible entre hermanos. Cuando regresó a Buenos Aires, María Elena lo hizo con la certeza de que, aunque el mundo lo conociera ahora como el Papa Francisco, para ella seguiría siendo simplemente Jorge, el hermano fiel a sus raíces. Aquella noche del 13 de marzo de 2013, mientras el mundo contemplaba atónito el humo blanco elevarse sobre la Capilla Sixtina, pocos imaginaban que se estaba escribiendo el comienzo de una nueva era en la Iglesia. La elección del nombre Francisco fue una declaración contundente. San Francisco de Asís, conocido por su amor a los pobres y su respeto por la naturaleza, representaba una iglesia más sencilla, más cercana a las personas, menos centrada en el poder. No era un gesto superficial, era un mensaje claro. La iglesia debía volver a sus orígenes, servir a los humildes y caminar junto a los olvidados. Desde el primer día, el Papa Francisco vivió su mensaje, renunció a los ornamentos tradicionales, pidió primero que rezaran por él antes de dar su bendición, y mostró al mundo que su papado sería radicalmente diferente. Para muchos, ese primer gesto marcó el inicio de una revolución silenciosa dentro de la Iglesia. Un papa que se despojaba de los símbolos de poder para acercarse al pueblo. Sin embargo, su enfoque también generó críticas y controversias. Algunos no entendían su forma de liderar. Otros veían en él la oportunidad de una transformación real. La curiosidad mundial crecía con cada palabra, con cada gesto. El Papa Francisco no solo era una figura religiosa, se había convertido en el símbolo de un cambio posible en el corazón mismo de la Iglesia Católica. Con el paso del tiempo, María Elena, quien durante años había guardado un respetuoso silencio, decidió alzar la voz. A sus 77 años, se sintió llamada a defender no solo el legado de su hermano, sino también la verdad sobre los años más oscuros de Argentina. Frente a las acusaciones que sugerían la complicidad de Jorge durante la dictadura militar, ella comenzó a revelar lo que había permanecido en la sombra. Su hermano había arriesgado su vida para salvar a otros. Lo vi con mis propios ojos, decía. No era solo esconder a perseguidos en parroquias. Jorge organizaba rutas de escape, conseguía documentos falsos, ofrecía refugio en silencio. Sabía que la exposición pública habría significado la muerte para todos.
Su silencio no fue complicidad. Fue estrategia. Fue coraje. Durante años tuve que escuchar que había sido cómplice, contaba María Elena, con la voz quebrada. Pero yo sé la verdad. Jorge no era de palabras vacías, era un hombre de acción. Relató también cómo en las noches más peligrosas, su hermano trabajaba en secreto para proteger a quienes estaban en riesgo. Cada mirada, cada carta que me enviaba reflejaba su esencia, la de un hombre que nunca dejó de ser fiel a sus principios. Recordando los momentos compartidos, María Elena no pudo evitar sonreír. Cuando lo vi vestido con la sotana blanca, en Roma, todo parecía tan lejano de aquel Jorge de Buenos Aires, pero apenas hablábamos, todo el protocolo desaparecía. Volvíamos a ser hermanos. Para ella, más allá del Papa, más allá del líder, siempre estuvo Jorge. El niño que jugaba con ella en las calles de Flores, el joven que la escuchaba en 1961. Silencio, el hombre que vivió para servir sin buscar reconocimiento. Con profunda emoción, recordó también sus últimos días juntos. No había miedo ni tristeza. Solo paz, contó. Cuando me apretó la mano no fue por dolor, fue por cariño. El 21 de abril de 2025, Jorge partió de este mundo con la misma serenidad que había vivido, aceptando la muerte como un paso natural, sin temor, con la fe tranquila de quien cumplió su misión. Cuando la noticia se difundió al mundo, María Elena supo que había perdido mucho más que un líder espiritual. Había perdido a su hermano, a su cómplice de vida, a su Jorge. Con lágrimas contenidas, concluyó: el mundo perdió un papa, pero yo perdí a mi hermano. Y para mí, ese hombre será siempre mucho más grande que cualquier título que haya tenido. Un ser humano que vivió para amar y servir a los demás. Jorge Mario Bergoglio partió, pero su mensaje quedó sembrado en el corazón del mundo. Que la verdadera fe no necesita ornamentos, solo manos dispuestas a sanar, palabras que abracen, corazones que acompañen. No fue el poder lo que definió su vida, sino su compasión. Y mientras haya alguien que elija amar en silencio, proteger al vulnerable y caminar con humildad, el espíritu de Jorge, del Papa Francisco, seguirá vivo. Siempre.